Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Resolviendo Esmate. En este día vamos a dar inicio a la unidad número 6, la cual se llama Características de los triángulos y cuadriláteros. Vamos a ver la lección 1.1, Triángulos isósceles. El problema inicial nos plantea que tenemos que clasificar los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona las características de los triángulos isósceles. Tenemos que entender muy bien lo que nos está planteando el problema inicial. Nos piden en primer lugar que clasifiquemos los triángulos que van a aparecer a continuación según la longitud de sus lados y también tenemos que mencionar las características de los triángulos isósceles. Bien, recordemos que los triángulos según la longitud de sus lados pueden clasificarse en equiláteros, isósceles y escalenos. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando sus tres lados miden igual. Es isósceles cuando dos de sus lados miden igual y es escaleno cuando sus tres lados son diferentes. Bien, si nosotros observamos las figuras, nos podemos dar cuenta que en el literal A, por ejemplo, observemos el triángulo. Vemos que los tres lados miden 4 centímetros y por lo que yo les dije anteriormente, entonces este va a ser un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene los tres lados de igual longitud, entonces es un triángulo equilátero. Ahora veamos el literal B. En el literal B vemos que este triángulo tiene dos lados que miden 4 centímetros y tiene uno que mide 3 centímetros. Entonces, como tiene dos lados de igual longitud, entonces es un triángulo isósceles. Ahora veamos el literal C. En el literal C vemos que el triángulo tiene un lado de 6 centímetros, un lado de 4 centímetros y un lado de 3 centímetros. Entonces las tres longitudes de este triángulo son distintas. Por lo tanto, nosotros podemos decir que como tiene los tres lados de diferente longitud, entonces es un triángulo escaleno. Y por último tenemos el literal D, donde podemos ver que tiene un lado que mide 3 centímetros, aquí está otro lado que mide 3 centímetros y tiene un lado que mide 4.24 centímetros. Entonces, por lo que hemos dicho anteriormente, nosotros podemos decir que como tiene dos lados de igual longitud, es un triángulo isósceles. Veamos lo que nos dice el siguiente cuadro. Observa que también cada triángulo se puede clasificar por sus ángulos. Bien, anteriormente hemos visto cómo se clasifican los triángulos, pero por la longitud de sus lados. Pero cuando es por sus ángulos reciben nombres diferentes. Veamos, se llama acutángulo cuando los tres ángulos son agudos. Recordemos que un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Y vemos que el literal A es un triángulo acutángulo. Y también el literal B es un triángulo acutángulo porque sus tres ángulos miden menos de 90 grados, o sea que son agudos. Ahora, si observamos el literal C, vemos que este es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque los triángulos obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo obtuso. Y vemos que aquí, por ejemplo, este ángulo mide más de 90 grados. Entonces es un ángulo obtuso. Y vemos que en el literal D se llama rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Ahora veamos lo que nos dice la conclusión. Dice, la definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos es igual, como lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el problema inicial. Ahora, las partes de un triángulo isósceles son, bien, aristas. Es el vértice donde concurren los dos lados de igual longitud, ¿sí?
Vemos que estos dos lados que están acá son de igual longitud y concurren en este vértice. A eso se le llama arista. Bien, base es el lado opuesto a la arista. Si esta es la arista y nos dicen que es el lado opuesto, entonces acá va a estar la base. Ángulo adyacente son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo, ¿sí? Los ángulos adyacentes nos dicen que son ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. Entonces estos que están acá son los ángulos adyacentes. Y también lados opuestos a ángulos adyacentes son los lados de igual longitud en un triángulo isósceles. Estos son los lados que tienen igual longitud, ¿verdad? Entonces estos son lados opuestos a ángulos adyacentes. Y esto ha sido todo en el video de este día. Esta es la unidad número 6. Recordemos que se llama características de los triángulos y cuadriláteros y hemos visto los triángulos isósceles. Espero de que todos hayan comprendido muy bien esta lección y espero de que todos pasen un feliz día.